Hola, en el vídeo de hoy hablaremos del origen del léxico castellano, pero antes debemos definir qué es el léxico. Pues bien, el léxico es el conjunto de palabras que componen nuestra lengua. En el caso del castellano fue fundamental el latín, ya que vamos a ver por qué fue tan importante el latín. Para ello vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a retroceder hasta el 218 a.C., que es cuando tiene lugar la romanización de la península ibérica, es decir, cuando los romanos llegaron actualmente a España y nos trajeron su lengua, que era el latín. El latín se va a dividir en latín culto y el latín vulgar, que era el que hablaba el pueblo y del que él surgirá nuestra lengua, el castellano. ¿Vale? Ya sabéis que el castellano surgirá del latín y, al igual que el castellano, otras lenguas romances como puede ser el gallego. Bien, como veis, el latín fue muy importante, ya que nos va a dar estos diversos tipos de palabras que proceden de la misma. Tenemos las palabras patrimoniales, los cultismos, semicultismos, dobletes léxicos y latinismos. Tened siempre esta fotocopia aquí disponible a modo de consulta, ¿de acuerdo? Y yo os voy a ir ahora explicando uno a uno, pero no olvidéis que tenéis esta fotocopia a modo de referencia y esquema principal. Bien, pues vamos a empezar con las palabras patrimoniales. ¿Qué son las palabras patrimoniales? Veréis, pues son aquellas palabras que procedían del latín hablado, es decir, del latín vulgar, y que experimentaron numerosos cambios fonéticos, modificaciones con respecto a la palabra latina inicial. Bien, ¿por qué estas palabras procedentes del latín sufrieron tantas modificaciones? Pues porque, como se incorporaron en los primeros momentos de formación del castellano, pues sufrieron muchas evoluciones de forma paulatina. Tened en cuenta que toda esta incorporación de estas palabras comenzaron ya en el siglo X, que cuando se empieza a formar el castellano. Estas palabras patrimoniales conforman el 70-80% de nuestro vocabulario, así que fijaos qué importantes son. Sobre las palabras patrimoniales nos vamos a centrar en explicar algunos de estos cambios fonéticos que se producen de la palabra latina original a la que tenemos actualmente en castellano. Bien, aquí os he resumido 6 principales. Tenemos, por ejemplo, que las vocales tónicas e y o diptongaron en ie y ue, como pasa en septum. En el septum, esa e que veis diptongó a ie y por eso dio lugar a 7. Luego también veis la F inicial, ¿vale? Que la F inicial es heredada del latín, ya que pues, en palabras, por ejemplo, latinas como farina, con la evolución del castellano, esa F cambió a H. Y este cambio lo podéis, por ejemplo, ver en las ediciones de la Celestina, que veremos en unas es la F inicial que se ha mantenido y en otras, como son posteriores, se producirá ya este cambio a la H. Tercer cambio, tenemos los sonidos PL y CL que se transformaron a EYE, como veis ahí en clamare, que pasó a llamar, o en planum, que dio lugar a llano. Luego también tenéis el grupo CT, que entre vocales nos va a dar lugar a nuestra CH, como pasa en noctem, que dio lugar a noche. Los grupos WM, WN o N geminada, GN, que vemos por ejemplo en pugnus, o en anus, dio lugar a la ñ y de ahí sea año. Por cierto, sobre el origen de la ñ, como ya sabéis, tuvo lugar en los monasterios, con las figuras de los monjes copistas medievales. Los copistas ya sabéis que eran los religiosos, ¿no?, que se dedicaban a escribir, transcribir, tanto a escribir como a transcribir las obras de otras lenguas, como por ejemplo podía ser el griego. Entonces era una tarea muy laboriosa, costosa no solo en tiempo sino también en materiales, porque el pergamino era muy caro en la época. Entonces, para intentar reducir tanto tiempo de trabajo como costes, esa doble N la dejaron en una N y para marcar que era doble hicieron lo que veis, la virgulilla, ¿no?, como esa especie de línea arriba. Bien, en cuanto al sexto y último cambio que os voy a reseñar, fueron que las consonantes P, T, K pasaron, entre vocales, por cierto, a B, D, G. Como veis en securum, que está entre la vocal E y la U, pasó a G, a seguro. Bien, entonces esto en cuanto a palabras patrimoniales. Vamos ahora a los cultismos. Pues mientras que las palabras patrimoniales vamos a ver que como se incorporaron muy pronto al castellano, pues sufrieron muchos cambios, las palabras que eran cultismos no. ¿Por qué? Porque eran palabras que
que procedían del latín culto, ¿vale? Generalmente del escrito, y no cambiaron apenas, ya que se incorporaron más tardíamente al castellano, cuando nuestra lengua ya estaba consolidada y ya estaba fijada, y por eso no se produjeron tantos cambios fonéticos. Entonces, frente a la palabra patrimonial, que vemos que pues, empiezan todos estos cambios en el siglo X, en los cultismos son palabras que se van a incorporar en el castellano a partir del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y por eso no van a tener tantos cambios. El hecho es, ¿por qué se incorporaron en este momento? Pues veréis, estos cultismos se incorporaron ya que se necesitaban, los autores cultos necesitaban designar conceptos del ámbito de las artes y de las ciencias para los que no tenían términos, no había patrimoniales que hicieran alusión a esos conceptos que querían ellos utilizar. Entonces, lo que van a hacer es, del latín, van a incorporar esas palabras y por eso no van a tener tantos cambios como la palabra patrimonial, que sí que evolucionó desde el principio del nacimiento del castellano. En el caso de los cultismos, ya sabéis que va a ser pues gracias a autores cultos, como veis aquí con Góngora, Quevedo, que lo que van a hacer es incorporar estas palabras del latín y de ahí que no haya tantos cambios. Bien, vamos a pasar a las siguientes, que son los semicultismos. Los semicultismos son palabras que evolucionaron más que los cultismos, pero menos que las palabras patrimoniales, es decir, que estarían entre ambas. ¿Y por qué se dieron estos semicultismos? Pues veréis, estas palabras estaban desde los inicios del castellano, pero como estuvieron vinculados al ámbito de la Iglesia, a ámbitos cultos, se quiso desde un principio mantener la forma latina o por lo menos lo más cercana posible. De ahí que se frenase toda evolución. Lo podéis ver muy claramente en la palabra fruta. Si os dais cuenta, cuando hemos hablado de las palabras patrimoniales, ese CT, ¿no? El grupo CT tendría que haber evolucionado a CH, pero si os dais cuenta, fruta, que viene de la palabra latina fructus, no ha pasado a nuestro castellano como frucho, que debería ser esa CT a CH, sino que se ha mantenido como fruta. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, como estaba vinculada al ámbito de la Iglesia, se ha querido mantener lo más posible parecido a la palabra latina original. Bien, vamos con los dobletes léxicos. ¿Qué son los dobletes léxicos? Muy fácil. Vamos a ver que de una misma palabra latina va a dar lugar a dos palabras en castellano. Vamos a tener pues la palabra latina original y vamos a ver la palabra patrimonial y el cultismo. Si os dais cuenta, sextam es la palabra latina, ¿vale? Que viene de sextus. Y vamos a tener sexta, que evidentemente sería el cultismo, y siesta, que sería la palabra patrimonial. Y además se da en siesta uno de los cambios que hemos dicho antes, el cambio fonético de la vocal tónica E, que diptonga A y E. Bien, que por cierto me podéis preguntar, profe, ¿qué relación hay entre sexta y siesta? Muy fácil, veréis, sexta hacía referencia a la sexta hora, a las 12, y una de las reglas, ¿vale? En la época medieval, una de las reglas de San Benito era que a esa sexta hora, a las 12, los monjes debían dedicarse al reposo y al descanso, ¿vale? Y por eso dio lugar a siesta. Otra palabra latina que sería doblete léxico es oculus, porque oculus dio a ojo y ocular. ¿Podrías ya decirme cuál es la palabra patrimonial y cuál el cultismo? Mirad, oculus, latina, la más parecida, la que tiene menos cambios fonéticos, es ocular, por eso es el cultismo. En cambio, ojo sería la palabra patrimonial porque es la que más ha evolucionado. Bien, pues vamos por último con los latinismos. ¿Qué son los latinismos? Esta es la más sencilla de todos. Los latinismos son palabras o expresiones en latín que se han incorporado tal cual al castellano, no han sufrido ningún cambio. Podéis ver que serían, a grosso modo, a grandes rasgos, o verbigratia, que es por ejemplo. También tenéis ahí, que os he incluido una de mis favoritas, y que ya sabéis que os lo digo siempre en clase, que es la de excusatio non petita, accusatio manifesta, que como ya sabéis es pues cuando me decís que no habéis hecho los deberes y me ponéis alguna excusa. Claro, yo ya sé que me estáis mintiendo. ¿Por qué? Por excusatio non petita, es decir, si no te he pedido yo ninguna explicación y tú me lo estás dando, es porque me estás indicando que eres culpable y que estás mintiendo, ¿no? Lo de accusatio manifesta. Pues bien, esto ha sido todo por hoy.
Como espero que haya quedado más o menos claro lo que hemos visto sobre el origen del léxico castellano, en concreto del léxico heredado del latín, las palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos, dobletes léxicos y latinismos. En el siguiente vídeo me centraré en explicar los préstamos, tanto según su origen como según su adaptación al castellano. Así que ya sabéis, por favor, dadle a me gusta a este vídeo para que yo siga publicando más contenido. Comenta si hay alguna duda o si te ha parecido todo más o menos claro. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.